UFAJU, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Bueno, como todos los días aquí en su Monitor Salud, en la hora de la verdad, en la hora de los trabajadores, este es su programa, La Verdad Laboral. Hoy tenemos a un líder con unas características especiales, porque es un líder de los trabajadores que no están directamente en las plantas de trabajo, pero han estado allí y han formado todos esos espacios de trabajo durante muchos años. Ese líder es el amigo Carlos Julio Rivero, quien está aquí con nosotros y le damos la buena tarde y esperamos que un poco en esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación lo que nosotros tenemos con todos los trabajadores, que es como debe ser, sentirnos agradables en esto que queremos. Muchas preguntas, muchas dudas, en la búsqueda de saber qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar y qué deben hacer los jubilados, pensionados, sobrevivientes y los trabajadores activos en función de esta lucha que tenemos por la reivindicación salarial, que hasta ahorita se ha demostrado, y la presencia de todos los trabajadores en la calle significa que el salario mínimo no alcanza para vivir. ¿Qué nos puede decir el amigo Carlos Julio sobre esta gran problemática que nos ha creado el Estado venezolano? Bueno, compañero, primero muchas gracias a Monitor Salud por la invitación a este prestigioso programa. Pienso que las cartas están echadas. Aquí hay muchas cosas que unen a los trabajadores. Yo cuando hablo de trabajadores, estoy hablando de jubilados, pensionados, sobrevivientes, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores. Ahí no cuadra aquello que porque uno es pasivo, el otro es activo. Somos trabajadores. Y quiero en ese sentido generalizar, porque precisamente el 15 de este mes se cumple un año. El famoso memorándum. Un año que Maduro ofreció, ¿no?, los 10.000 bolívares a los jubilados, ¿no?, del 2018 hasta febrero de este año, ¿no? Y eso no se ha cumplido. No conozco el primer que haya recibido dicha cantidad. Es una parte de la demagogia a lo que nos tiene sometido este gobierno madurista. Por otro lado, veo también, porque en los puntos que quiero tocar es relacionado con los pagos y la realidad que vivimos en el día a día. En el 2008 creó Chávez un fondo de retiro, un fondo de ahorro para los trabajadores en el 2008. Y hasta el momento no se sabe dónde fueron a parar esos recursos. ¿Y quién paga ese fondo de ahorro? Eso salía del bolsillo de los trabajadores y nosotros no tenemos información qué pasó con ese recurso. Y por otro lado, a nosotros no nos pueden venir con ese cuentico que es el bloqueo. El Estado está en deuda con nosotros. El Estado está en deuda con nosotros, te lo acaba de decir. Por otro lado, también Maduro ofreció también hace un año pagarle medio petro a los trabajadores, llámese activo, llámese jubilado, llámese pensionado. Y tampoco cumplió con ese medio petro, porque en marzo de ese año lo que hizo fue cancelar una cantidad que estaba por debajo del medio petro. Sin embargo, no conforme con ello, lograron también aplicarnos
o volvernos a aplicar la resolución 2792, que fue donde nos eliminaron primas económicas, nos rebajaron primas económicas, nos rebajaron las tablas salariales. Pero el Ministerio dice, el Ministerio de Trabajo, dice que esa resolución no existe. Bueno, eso la cuestión es que digan que no existe, pero la aplican. Que ese memorándum no existe. No existe, pero nosotros enseñamos pruebas donde la ministra Magali Gutiérrez da instrucciones de la aplicación de esa resolución 2792. O sea que de manera que sí existe. Esa resolución es como el oxígeno, no se ve, pero se ve. Exactamente. Entonces, lo que vemos con mucha preocupación, y esto atañe a la población en general, porque aquí todavía no se ha entendido que el salario es un patrimonio familiar, que el salario no es solamente del trabajador, es de él y de su familia, porque con él educa, alimenta y viste. Y esa familia es sociedad civil. Esa familia es sociedad civil, esa familia es sociedad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos o protestamos los trabajadores de la salud en un centro, un hospital, por el equipamiento de esos hospitales, por las mejoras de esos hospitales que están en malas condiciones, la sociedad civil nos ataca. Ahí están esos flojos, ¿no? Y se olvidan que mañana ellos van a utilizar ese centro en su beneficio como paciente. Entonces, tenemos la guerra de la sociedad civil, tenemos la guerra del gobierno también. Bueno, pero también es que la sociedad civil, primero, la necesidad de servicio. Bueno, pero es una cosa primordial. Y segundo, que la propaganda del gobierno, de que viene reparando los hospitales, de que viene haciendo cualquier cantidad de cosas para dar esos servicios, cuando en la verdad no existen esas mejoras. Precisamente eso hoy. Cuando él llega a un centro hospital o lleva a un familiar a un centro hospitalario, se consigue que no hay lo que estaban protestando los trabajadores. Entonces, ahí es donde uno dice, nadie siente dolor ajeno hasta que lo padece. Si los trabajadores salen a protestar, no solamente por un salario digno, sino por el equipamiento y los insumos de un hospital, tu pueblo tienes que apoyarlos porque eso es un bien para ti también, y que solamente para los trabajadores. ¿Y qué están haciendo, en este caso, los sindicatos de la salud y todos esos gremios en función de que la población conozca lo que sucede realmente en los hospitales o en los centros de salud? Aparte del llamado que hacen los sindicatos y sus afiliados, hay un llamado general, hay un llamado que, o sea, eso es como aquello que yo soy un líder y tengo que esperar que me inviten o me convoquen para yo asistir a mis actividades. No. Esas no son las funciones de un líder. Eso no existe. Bueno, la sociedad no tiene que esperar que los llamen, que se le presente la enfermedad para darse cuenta que el hospital está en malas condiciones. Tiene que acudir, vivir la situación para que yo vea. Por eso es que te digo mucho que aquí nadie siente el dolor ajeno hasta que lo padece. Y exigirlo, eso es un derecho constitucional. Exacto, eso lo dice la ley desde el 80 hasta el 83. Ahí tenemos lo de la seguridad social, ahí tenemos lo de la salud. Tenemos muchas infinidades de situaciones que realmente la sociedad civil no aprovecha esa constitución que le da esos derechos para que le presten los servicios como debe ser. Tú dijiste una palabra muy importante. Hablaste de seguridad social. La seguridad social para los venezolanos no existe. Nadie con 130 bolívares le alcanza para comer. A nadie, no le alcanza ni para comprar las medicinas de su propio mantenimiento. No te cubre la salud porque vas a los hospitales y no te atienden. Nuestros jubilados y trabajadores y muchos venezolanos mueren en la puerta de los hospitales por falta de atención. A los sitios donde tú vas no hay material, no hay medicamentos, ya ni los médicos y las enfermeras están porque se han ido. ¿Tienen ustedes más o menos
un conteo, una proporción de lo que viene sucediendo con esa ausencia de profesionales? Mira, yo primeramente quiero corregir la cuestión. No es el trabajador que acude a un centro hospitalario a solicitar atención médica, es el paciente. Entonces, allí, como tú mismo lo estás diciendo, yo pienso que si realmente nosotros queremos obtener los beneficios, somos todos los que tenemos que estar ahí. Todos. Porque sabemos que el gobierno tiene un ensañamiento en contra de los trabajadores fuerte. Pero no solamente cuando se ensaña contra los trabajadores, sino es cuando tú vas a utilizar un servicio que es público y te cobran, ¿no? Y te puedo dar un ejemplo. Como en el Ministerio de la Defensa le cobran $100 a los pacientes por una tomografía o X. Eso no es un servicio público. Y gratuito. Ajá, eso es un servicio público y al ser público es gratuito porque es del Estado, son recursos del Estado. Yo tengo soporte donde le piden al paciente $100 como mínimo para una tomografía o una resonancia. Eso no debe ser. Entonces, yo pienso que este gobierno que dijo tanto que era obrerista, más bien lo que nos está demostrando que es anti-obrero. Entonces, es por eso la necesidad de la unión, de la solidaridad, de la lealtad entre nosotros los trabajadores. Aquí no podemos seguir con aquello de protagonismo, que como es, si yo no programo, los demás no me interesa, o sea, que los demás no me interesan, soy yo, es lo que digo yo, y el yoísmo por delante, y los demás que también tienen muchas ideas que aportar, lo aparto de un lado. No, aquí tenemos que entender ya que llegó el momento de la unidad, porque lo que está haciendo el gobierno en contra de la clase trabajadora es muy grave. Y nosotros no somos culpables de que ellos hayan malversado los fondos, sobre todo cuando el petróleo superó los $100. Entonces, si ellos malversaron esos fondos de todos los venezolanos, que respondan. Cuando se habla de sanciones, ahí hay que revisar. Las sanciones, las cuales se deben determinar, es aquellas que vayan en perjuicio del pueblo, pero aquellas que vayan en perjuicio de los que hipotecaron al país, se enriquecieron a costilla del dinero de todos los venezolanos, esas sanciones se tienen que mantener. Ellos tienen que pagar lo que hicieron, porque este país es para que estuvieran en una cajita de oro, feliz, todos estuviéramos viviendo feliz. Hay una cuestión que dice nuestro compañero Luis Cano, que es que ya cuando uno llega a la edad de adulto mayor, ¿no?, pensionado, jubilado, debe estar en su casa ya descansando, disfrutando de esa jubilación que se ganó a través de los años de servicio en la administración pública. Y no hay derecho que estemos en la calle protestando, reclamando algo que por ley no corresponde. Así es. Aquí no se dice que cuando tú tienes un sueldo por debajo de $7, eso es pobreza extrema. Así es. ¿Y qué pasa aquí? Eso lo dice la ONU y todo. La ONU, los sí. Derechos humanos. Son derechos humanos. Aquí se cumplen con los derechos humanos. No se aquí lo que hacen es puro predicar. Este gobierno predica, pero no practica. Y más, tanto que hablan que dentro de la ley todo fuera de ella, nada, pero ahí tenemos violación a la Constitución. Dentro de violar la Constitución, que es la primera ley de la República. Ahí tenemos el caso del Seguro Social. Seguro Social tiene sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia y no las ha acatado. ¿Qué pasa con el artículo 51 de la Constitución que dice que ellos tienen que acatar eso? Ahora, esas sentencias que no cumplen, ¿cuáles son? Por ejemplo, gente que ya el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que tienen que incorporarle y darle su jubilación. Hay más de 200 personas que tienen esa sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia y tienen ya años con esa sentencia
y el Seguro Social no los incorpora. Y no hay un Y el motivo, Seguro no hay una Social razón. es prestador de seguridad social. Así. Y entonces, ¿cómo se explica eso? Que un organismo como este viole la ley. Ahora, ¿qué hace el Tribunal Supremo de Justicia que cuando no le acatan la sentencia? ¿Qué hace el Fiscal General de la República? ¿Qué hace el Procurador General de la República? No, eso es otra cosa, muy bien que me lo hayas tocado. El Defensor del Pueblo, o sea, una comisión de la Defensoría del Pueblo fue al Seguro Social y hablaron con el director de Recursos Humanos y que acordaron que en ese momento se iban a reintegrar para darle su jubilación a 10 trabajadores. De esos 200. De esos 200. No incorporaron a ninguno. Y el compromiso fue con la Defensoría del Pueblo. Y no lo hicieron. O sea que no cumplen ni con ellos mismos. No. Y son derechos contractuales. Y son derechos de la ley. Y son derechos humanos. ¿No? Y no los cumplen. Entonces tú me dirás, en la Ley Orgánica del Trabajo también dice en el 445 que el Procurador General de la República y el Ministro de Finanzas son garantes del cumplimiento de los contratos colectivos. Pregúntame si han cumplido. Y deben velar por los derechos de la gente y por los venezolanos. Ahora, sí, allí se da una condición especial. Porque a medida que sigue pasando el tiempo, se sigue deteriorando el dinero, se sigue devaluando. Se evalúa, sí. Bueno, ¿y qué va a pasar con ese dinero que en algún momento le van a tener que pagar a los trabajadores? ¿Cómo queda la nación ante toda esa mora, toda esa deuda que van a tener con ellos? Esa van a tener que negociar, porque el Estado, si no cumple con la ley, porque la ley dice en uno de sus articulados, ¿no?, que el responsable debe pagar con cárcel y multa el desfalco creado al Estado. ¿Y el responsable quién es? En este caso, si hablamos del Seguro Social, es la ministra del Trabajo. Es la presidenta del Seguro Social, perdón, no la ministra de Salud, sino ella es presidenta en el Seguro Social. Ella es responder. Ella es responsable directa de eso. Por esos daños que le crea al Seguro Social de su patrimonio. Al Seguro Social como Estado, y al trabajador como tal. Y al trabajador como tal. Hay una cuestión muy importante, que el artículo 128 de la Ley Orgánica del Trabajo, que habla de prestaciones sociales, que se deben de pagar de inmediato. El Seguro Social, como vuelvo y repito, prestador del Seguro Social, lo paga en 8 meses, en 8 partes. Las prestaciones de un trabajador y los intereses de mora que dice el artículo 128. Nada. El Seguro Social viola el artículo 106, que te dice que tiene que entregarle a los trabajadores un recibo detallado de lo que están cobrando. Y no lo hace. Viola también ese artículo. Nosotros en este instante estamos violando el tiempo de la... Qué lástima que el tiempo sea tan corto, pero me agradó la invitación. Pero te puedo decir, Julio, que bueno, verdaderamente estas conversaciones son las que los trabajadores fuera y los venezolanos van realmente a entender el por qué los trabajadores estamos en la calle, por qué estamos protestando, a qué se debe esto, que no es una cantidad de gente que quiere reclamar por reclamar, sino que estamos reclamando un derecho que es para todos, constitucional, que es para todos, y los derechos humanos, es como lo dice la palabra, son derechos humanos, son de todos, y en Venezuela se están violando en todos sus aspectos. Bueno, hemos llegado al final, esperamos que se suscriban a nuestro canal, allí pueden darle a la campanita, esa campanita suena muy bien, nosotros la escuchamos siempre, y allí le estaremos dando respuesta a todas las comunicaciones que nos envíen. Bueno, muchas gracias por tu participación, Carlos Julio, y estás invitado para una próxima. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguimos adelante. Vienen fechas importantes en este país para la búsqueda de mejora y el recobrar los derechos humanos de los venezolanos. ¿Qué planes están para estos días venideros, como el 1 de mayo y otros días? Bueno, primeramente tenemos una programación de una invitación para el Tribunal Supremo de Justicia a buscar respuestas sobre la resolución
2792. ¿Qué fecha tiene eso? No hemos, No le han puesto fecha, todavía la no, están- porque la están estamos construyendo. consultando todas las fuerzas laborales. Sobre el caso del 1 de mayo, también estamos organizándonos porque ese día debe participar la mayor cantidad posible de trabajadores. Y muy bueno nos parecería que también la sociedad civil se incorporara a esa lucha, porque es de todo. Y hay otra actividad muy importante para nosotros los adultos mayores, que espero que para ese 29 de mayo, que cae día lunes, por cierto, tengamos una tremenda concentración, porque por ejemplo en el Seguro Social pasamos de 42.000 jubilados a nivel nacional, ¿no? Los Bueno, pensionados, entiendo que son 4 millones eso de incluyendo los pensionados, pensionados. incluyendo todo. Con los pensionados casi llegamos a 5 millones y pico, con los pensionados. Pero ahorita estamos hablando de los jubilados, que es la fecha que se nos debe cancelar un bono de 85 días que el año pasado pretendieron eliminarlo, y gracias a la protesta permanente de los trabajadores jubilados en la calle, el gobierno no pudo conseguir la eliminación de ese beneficio, y nosotros cobramos nuestros 85 días, pero chucuto, no completo como lo manda la contratación colectiva. De manera que yo invito a toda la población para que nos acompañen tanto el 1 de mayo como el 29 de mayo para que nos ayude pues, en esta lucha, porque esos derechos son humanos y son laborales, son derechos contractuales, y entonces ahí sale beneficiada toda una familia.